Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día. Vamos a la presencia del Señor, vamos a pedir su asistencia, su dirección, para que sea el Espíritu Santo quien se manifieste en la vida suya como en la vida mía. Amado Padre Celestial, aquí estamos, oh Dios, listos, con un corazón dispuesto, para que en esta tarde, Señor, nos aconsejes, hables a nuestra vida, para que en el transcurso de la semana iniciante podamos, oh Dios, emprenderla con positividad, sabiendo que tu palabra, Señor, estará en nuestra mente, en nuestro corazón, y que vamos a ponerla en práctica. Háblanos, oh Dios, aconséjanos, instrúyenos, y bendice a cada uno de los que tú elegiste para que se reúnan en esta tarde, para que se conecten en este día, para que los que ya están conectados o los que posteriormente van a escuchar tu palabra sean edificados, sean instruidos y seamos llamados, oh Dios, a proseguir hacia la meta. Padre, bendice a cada uno de los que elegiste para este día. Bendice su familia, su casa, su salud. Guárdanos, oh Dios. Y gracias te doy, mi Señor, por la oportunidad que me das de ser un instrumento para la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo tome el control pleno, limpie mi alma, limpie mi mente, limpie mis sentidos, limpie mi corazón, y que toda palabra vana sea echada fuera en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor. Gracias por el privilegio que me das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, sabe que en el libro de San Juan, nos da o nos narra el suceso de la vida de Jesús. Leyéndolo en el capítulo 1, cuando dice, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, que habitó entre nosotros humanamente, el nacimiento de Jesús. Pero también habla de la muerte, en el capítulo 19, versículo 30, cuando dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Eh? Todo está hecho, todo está ya en orden. Pero en el capítulo 20 narra el proceso de la resurrección de Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos en 1 Corintios 15, 51 al 53, en el contexto, Pablo nos habla de la resurrección del creyente, cuando dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonar la trompeta. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el apóstol, a raíz del contexto del capítulo 15, nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Nos recomienda que en vista de que usted y que yo y todos aquellos que entregamos nuestra vida a Cristo, en un momento vamos a ser transformados y llevaremos a la gloria de Dios. Por eso en el versículo 58 del capítulo 15 dice, así que, o sea, hace la pauta, o sea que en vista de lo que nosotros vamos a recibir, de lo que nosotros nos vamos a convertir en cuerpo glorificado, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Pero dice, en la obra del Señor, no dice en la obra del pastor.
Y traigo a relucir esto porque muchas veces se cree que porque al pastor se le da un sueldo, el pastor tiene que ir a evangelizar, el pastor tiene que limpiar los baños, el pastor tiene que barrer la iglesia. Cuando no es así. Nosotros, usted y yo, hemos sido llamados para el servicio de Dios. Ahora, dicho esto, el significado, fíjese que estaba viendo, por eso el tema del mensaje de hoy es el Evangelio, un suceso histórico, con propósito o con proceso infinito. Repito, el tema del mensaje, el Evangelio es un suceso histórico con proceso infinito. Yo pedí a Dios de que el Espíritu Santo ponga, sincronice la mentalidad suya en el dado caso que usted pueda confundirse. Porque el mensaje se muestra como que está un poquito enredoso, porque habla de la narración del nacimiento, de la muerte de Jesús y de su resurrección. Pero repito, es un suceso histórico. ¿Sabe por qué? Porque cuando Moisés nació en un momento donde estaban los egipcios consternados, molestos y preocupados porque estaban viendo de que las mujeres hebreas estaban pariendo hijos como pollitos, como conejos, y eso hizo de que enviaran y mataran a todos los varones. Ese fue el nacimiento dentro de un proceso de Moisés, porque luego posteriormente tiene un encuentro con Dios y luego posteriormente recibe un llamado. Es similar a nosotros. Buscaba la palabra, el proceso en el diccionario, y viene del latín, que es processus. En el latín es processus, y se deriva del pro, ir hacia adelante. Proceso significa progreso, avanzar, marchar hacia un fin determinado. Lamentablemente, amados hermanos, muchas veces esta palabra se ha venido usando dentro de un, vamos a decir, significado de manipulación. En un significado, se le ha dado un significado de estancamiento. Por ejemplo, allá en Wilmington, California, cerca donde yo vivía, hay una clínica de que todas las mañanas, desde las 4 de la mañana, está la línea, larga línea de un bloque, esperando a que abran el dispensario. ¿Sabe por qué? Porque ahí les dan, el que usa cocaína, le dan un poquito de cocaína, el de crack, el de marihuana, dependiendo de la droga a la que están adictos. Y lo que sucede es de que cuando alguien pregunta por qué les fomentan el vicio, y ellos dicen, es que están en un proceso. Y mientras ese proceso de rehabilitación no se rehabilita, porque les están alimentando día tras día, no tienen que comprarla, sino que van, hacen línea, firman sus nombres y se los alimentan, les dan lo del día. ¿Okay? O sea, de que yo, por ejemplo, yo conocí un varón y lo perseguí y le dije, hermano, ¿cuándo regresa? Usted tiene talento, usted conoce la palabra. Y él me decía, pastor, es que estoy en un proceso.
Y hasta que yo no termine de hacer lo que tengo dentro de ese proceso, yo no puedo regresar. ¿Se da cuenta? O sea, de que a la palabra proceso le estamos poniendo un límite. Cuando el verdadero significado del proceso no es ese, no es el estancamiento, no es dejarnos morir, es avanzar, seguir hacia la meta, progresar, desarrollarnos. Porque lo único, déjenme decirle que lo único que tiene limitación a espacio o a tiempo son las cosas malas. El dolor, la angustia. Hoy aprendí algo. Yo no lo sé todo. Que la depresión viene de aquellas cosas que nos sucedieron en el pasado. Lo que no alcanzamos en el pasado, ya sea ayer o antes de ayer, nos deprimimos porque no obtuvimos, no logramos el propósito. Y la ansiedad se refiere al futuro, lo que nosotros anhelamos, ansiamos por tener aquello. ¿Okay? Y eso es lo que sucede. Que muchas veces nosotros, amados hermanos, le ponemos límite. Y la palabra proceso no es estancamiento. No es estancamiento. No, el dolor no es para siempre. La frustración no va a ser para siempre. La angustia que usted está pasando no es para siempre. Tiene un tiempo de caducación, tiene un límite. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un límite de resistencia. Y por eso quiero hablar en esta tarde en cuanto al significado del proceso. Lo que el apóstol Pablo nos dice, que necesitamos nosotros estar firmes y constantes. O sea, vamos a hablar de ir hacia adelante, no estancarnos, no retroceder. Porque repito, todo tiene un límite. Por eso usé el ejemplo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Porque Él no estuvo sujeto a la muerte. Tampoco usted y yo, todos los seres humanos, tenemos un tiempo de nacer, un tiempo de vivir, un tiempo de morir y un tiempo donde vamos a dar cuenta, donde vamos a ver en qué lugar vamos a vivir la eternidad. Les hacía mención de Moisés. Voy a hablar de Saulo de Tarso. Un hombre religioso, inteligente, capacitado, un hombre preparado, y que todo lo que hacía, el daño que le hacía a los cristianos, era bajo el nombre de Dios. Mas, sin embargo, Dios le tenía preparado un proceso de vida. Tuvo un encuentro personal con Cristo. Y se le dio la misión. Y su obra es infinita. Su proceso de vida que Dios le dio a Saulo de Tarso es un proceso infinito, como el suyo y como el mío. ¿Cómo la ve? Porque la palabra de Dios nos enseña que todos los que creímos en Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, iniciamos un proceso de vida. Pero se nos encomendó una misión. Porque desde ese momento nuestro proceso es infinito, sin límite de tiempo. No es cuando el dolor quiera, no es cuando la depresión quiera, no es cuando la angustia quiera. No. Porque esas desavenencias tienen que salir de nosotros. Porque así lo estipuló Dios. Pero se nos encomendó una misión. Continuar hacia adelante,
ir hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios. Lo que es sinónimo de avanzar, marchar, progresar y desarrollarse. Amado hermano, estas 4 palabras deben de estar en nuestra mente y en nuestro corazón en el transcurso de nuestra vida y especialmente en el inicio de esta nueva semana. Hacerla nuestra. Porque el proceso de vida, de acuerdo a la palabra, Dios transformó nuestra mente. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Sí. Primera de Corintios, capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién lo instruirá? Y dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, amado hermano, de que ya en nosotros no puede haber una mente cochambrosa, una mente de crítica, una mente de juzgamiento, una mente de murmuraciones hacia el hermano, sino una mente de una nueva vida en Cristo. Dice la Biblia de que Pablo, inmediatamente que tuvo el encuentro personal con Jesús, empezó a hablar, empezó a predicar. Y sabe una cosa, este es un indicio notable en todo aquel que verdaderamente entregó su vida a Jesucristo. ¿Sí? Porque entra un hambre, una sed, una ansiedad. Cuando sentimos la presencia del Espíritu, que no podemos discernir, no podemos digerir en ese momento. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, entra una ansiedad de quererle hablar a toda la gente. Yo recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, cuando oraron por mí, la siguiente semana, yo llevé a 19 de mi familia y todos nos sentamos en la última banca. La próxima semana, el que me ganó para Cristo nos compró las 19 Biblias para las visitas y las 5 Biblias para mi familia. Y allá iba, el gozoso, con todas las Biblias, entra y me dice, José, estas son para ti y para la familia que ganaste para Cristo. Porque todos entregaron su vida a Cristo en aquel entonces. Ahora hay como 5 que están lejos, pero que la promesa está en ellos. Pero yo hice mi trabajo. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad. Queremos hablarle a medio mundo. Queremos hacer como la samaritana. Por eso, amados hermanos, ese es el inicio de una etapa nueva en nuestra vida. Y todos lo hemos experimentado. Todo el que ha entregado su vida a Cristo de corazón ha vivido esa experiencia, ese gozo que se siente predicar el Evangelio, predicar. La hija espiritual que está en Canadá, les he contado, estudiando en un colegio de monjitas ahí. Y cuando llego a El Salvador, que iba a ir a predicar a una congregación, a una iglesia del hermano Toby, le prediqué y rebuznada, porque muy católica, pero esa semilla que sembré, regresé a California, pero esa semilla cayó en buena tierra, porque después la muchachita empezó a ya no ir a la clase a la misa, que le daban misa y era una clase. Entonces llamaban a mi tía y le decía, mire, ya no quiere entrar a misa, va a perder. Entonces mi tía no tuvo otra alternativa que dijo, bueno, si no la pueden tener ustedes, la voy a la matrícula a la escuela. Y le dijo, no te vienes, porque era una escuela pagada. Pero ¿qué le quiero decir con esto? De que esa niña, a sus 13 años,
cuando entregó su vida a Jesucristo, ahorita todavía está sirviéndole al Señor, tiene un ministerio y está pasando las de Caín, pero está firme. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra mirada en el supremo llamamiento de Dios. Amados, hemos aprendido que la palabra que nos hace libres no es la palabra que oímos, no. No es la palabra que entra por el lado izquierdo y sale por el derecho. No es esa la palabra. ¿Sabe por qué? Le voy a decir esto. No se vaya a incomodar, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Muchos o algunos, la mayoría, llegan a las iglesias a oír, porque no tienen cosa mejor que hacer o porque los obligan sus padres, pero tienes que ir a la congregación y están en la congregación y están riéndose de las tonterías que se escriben uno con el otro, y Dios hablando a través de su ángel a nuestra alma y ellos chateando en medio de la congregación, mascando. Escúcheme bien, dije mascando chicle. Alguien me dijo, no, pastor, es masticando. No, nosotros masticamos. Cuando usted y yo comemos, masticamos, ¿verdad? Masticamos, pero luego el bolo alimenticio lo tragamos y llega a nuestro aparato digestivo, a nuestro sistema digestivo. Masticamos y lo tragamos. Pero muchos en las congregaciones tienen complejo de vaca o de buey porque llegan a la congregación mascando chicle. Y el predicador está dando el consejo de la palabra y ellos mascando, rumiando como los bueyes. Esa no es la palabra que transforma. La palabra que transforma, amados hermanos, es la palabra que escuchamos, es la palabra que retenemos, es la palabra que entendemos y es la palabra que vivimos. Esa es la palabra que transforma, que cambia en nosotros. Por eso Pablo, después de ese encuentro, empezó a plasmar. Por eso el proceso de vida de Pablo es infinito, porque esto que está plasmado en la Biblia va a ir por generaciones y generaciones y todo el mundo va a recordar al apóstol Pablo. Y por eso decía él en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa era la esperanza. Y con certeza decía, tengo por cierto, predicada con denuedo, muestra la marcha. Y nuestra marcha se tiene que ver, amado hermano, día con día. El que usted esté marchando en el camino del Señor se tiene que ser notorio. A pesar de los momentos difíciles. Por eso vine a decir que el progreso, el desarrollo en nosotros, se tiene que manifestar. No podemos ocultarlo. Aunque sea despacio. Pero ir hacia adelante. Y quiero que sepa que sea cual sea la situación que usted vivió en el transcurso de la semana pasada o lo que está viviendo ahorita, sea cual sea el nombre que usted le dé, déjeme decirle que no se adueñe de esa situación. Porque tiene tiempo de vencimiento. El dolor, que muchas veces nosotros tenemos, su dolor, o es que tengo un gran dolor, me duele mi dolor. Es que mi situación, se da. Creyentes de muchos años
Piden oración en las congregaciones. Pastor, ore por mi enfermedad. Pastor, ore por mi dolor. Pastor, ore por mi situación económica. Pastor, ore por mi trabajo. Pero van el mí. Amado hermano, no es nuestra situación, no es nuestro dolor. Tiene un límite de tiempo. Tenemos que soltar ese mí, porque no es su dolor. Porque entonces, vano fue el sacrificio de Cristo. Cuando Isaías dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestro pecado llevó sobre él. Nuestros dolores cayeron sobre él. No son nuestros. El dolor que usted siente, el sufrimiento, la agonía, la desesperación, la ansiedad porque le falta esto, porque le falta lo otro, eso tiene tiempo de caducidad. Soltemos, amados hermanos. Soltemos. No nos posesionemos de lo que no es nuestro. Porque Cristo cumplió la misión cuando dijo, consumado es. No hay más que hacer. Ahora usted y yo tenemos una misión. Colosenses 3:5. Hacer pues morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y alguno dirá, pastor, esas son palabras fuertes. Sí, son palabras fuertes porque Pablo enfatizó. Porque todavía en las congregaciones, en la iglesia del Señor, todavía hay quienes practican tales cosas. Y el apóstol Pablo nos deja ver en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El apóstol, por fe, asumiendo que usted y que yo hemos dejado de practicar las cosas que están en el versículo 6, hace una división en el versículo 7 y nos lleva al versículo 8. Amados, si ustedes ya no practican la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la fornicación, la impureza, si ustedes ya no practican eso, déjenme decirles de que hay otras cosas más pequeñas que ustedes están practicando. Y por eso dice el versículo 8, pero si ya no practican aquello, dejen de practicar esto. Dejad también vosotros todas las cosas. Ira. ¿Conoce usted un cristiano iracundo? No me diga que no, porque no. De que lo sabemos, lo sabemos. ¿Ok? Ira. Enojo. ¿Se enoja usted? Sí, me enojo yo. Malicia. Somos maliciosos, actuamos con malicia. Blasfemia. Cuando abrimos nuestra boca para injuriar a otro hermano. Palabras deshonestas de vuestra boca, dice el apóstol. ¿Lo practicamos? Sí, lo practicamos. Y hay quienes, cristianos, hermano, que cuando se enojan le dicen al hijo, hijo de Pancho Villa. Pero cuando dicen hijo de, hacen una pausa. Yo no diría coma, sino que puntos suspensivos. Y la palabra se desarrolla en la mente y le salen diciendo de Pancho Villa. Ya usted sabe lo que se quiere decir. Otros que le dicen hijo de HP.
y cristianos. El apóstol asume de que ya nosotros hemos sido transformados en nuestra vida, que nuestra mente ha sido transformada, que ya en nosotros ya no cabe el que nosotros practiquemos estas cosas. Pero déjeme decirle, Efesios 4:23 nos manda: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Nosotros tenemos que caminar hacia adelante en esa renovación, que los errores que cometí hoy, procurar no volverlos a cometer mañana. Y así sucesivamente, para que haya una renovación de mente, porque si hay una renovación de mente, va a haber una renovación en nuestra alma. Y esas pequeñas cosas son estorbo para nuestro progreso espiritual y para que nosotros continuemos hacia adelante. Por eso necesitamos, amados hermanos, quitar de nosotros estas pequeñas cosas que consideramos no son tan graves. No son tan graves. Una mentirita de vez en cuando. No voy a ir a la iglesia porque fíjense que se enfermó mi primo o mi prima, o que mire que esto. Y después el mar tira sus muertos para arriba y después se dan cuenta de que no andaba en tal hospital, andaba en el parque en un cumpleaños de un pariente. Pero esas mentiritas son chiquitas, pero son un estorbo en nuestra vida espiritual, porque Pablo nos menciona eso. Por lo tanto, amados hermanos, esta semana, lo que no logramos esta semana, lo vamos a lograr la semana que vamos a iniciando. ¿Lo podemos? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea lo que sea que no logre. Pero saque de su agenda, saque de su libro, saque de su cuaderno esa palabrita: mi dolor, mi angustia, mi necesidad, mi frustración. Sáquela, porque no es suya, porque tiene una fecha de caducación. Vea en el frasquito, ahí dice: este medicamento caduca el 28 de octubre del 2024. Tiene caducación, no es suyo. No se adueñe de lo que no le pertenece. ¿Cómo la ve? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declaremos y pongamos en práctica la palabra. Versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo, progresando. Progresando en la obra del Señor siempre. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas para todo aquel que cree y se mantiene. Esta semana usted tiene la opción. Ya no repita lo que el diablo le susurra. Mira, tu dolor de estómago, mira tu trabajo, mira tu dolor. Ya viste, mira cómo estás, mira tu angustia, mira que no tienes, mira, tú. Y usted dice: sí, mío, es mío, mi dolor, mi tristeza, mi ansiedad. No es suyo. Tiene fecha de caducación. Usted y yo debemos de mantenernos, como dijo el apóstol Pablo, estad firmes y constantes, en ese proceso de vida que Dios nos ha mostrado,
Debemos de mantenernos porque nuestro proceso de vida es y será infinito, porque detrás de nosotros vienen hijos, nietos, tataranietos. ¿Y qué les estamos dejando? Un libro de lamentaciones. Ay, 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 ay. No. Creciendo en la obra del Señor. ¿Ok? Constantes. Creciendo. Vamos a la meta. Esta semana, ponga en práctica estas palabras. Proceso no significa quedarse en una esquina a que el diablo venga y le dé la mano para que se levante. Proceso significa seguir adelante, bajo cualquier circunstancia, seguir adelante en pos o en pro del llamamiento que Dios le hizo a usted y me hizo a mí. Amado Dios, tu palabra ha sido enviada. Permite que tu Espíritu Santo, oh Dios, encuentre esa tierra fértil dispuesta para recibir esta semilla. Y que posteriormente, Señor, haya fruto en cada uno de mis hermanos como en el mío, por el consejo de tu palabra. Te doy gracias porque estás pendiente de nuestra necesidad. Gracias por proveernos, oh Dios, lo necesario para nuestra alma. Porque muchas veces, tal vez quisiéramos, Señor, la palabra de un salmo tierno, sublime. Pero tú sabes y conoces la necesidad que tenemos y nos alimentas conforme a ello. Por eso te alabo y te bendigo y te doy las gracias, Señor, porque tú, conociendo, Señor, por dónde he pasado esta semana, hablaste a mi vida este mediodía, hablaste a través de la semana, a través de la palabra, y gracias, mi Dios. Gracias por preocuparte por mí. Gracias por hacerme saber de que aún las peores circunstancias tienen caducación en ti, y que todo lo que pasamos es con un propósito para que nosotros sigamos adelante. Padre, bendice grandemente a cada uno de mis hermanos que están escuchando el mensaje, o aquellos que lo van a escuchar posteriormente. Bendice, oh Dios, su casa. Bendice, oh Dios, su vida. Bendice su trabajo. Guárdalos con salud. Prospéralos. Pero sobre todo, mi Dios, permite que tu Espíritu Santo ministre nuestra alma para que nosotros podamos buscar cada día más de ti. Pongo en tus manos la familia en Texas. Bendícelos, oh Dios. Pongo en tus manos la vida de Wilber, allá en Guatemala. Cuídalo, Señor. Cuídalo, Padre. Guárdalo, Señor. Bendice, oh Dios, la familia allá en Canadá. Tú tienes el control de todo. Nadie puede decirte qué hacer, porque tú eres soberano. Pero te pido, mi Dios, que bendigas a Luis y que seas tú tratando con él. La determinación que tú tomes en él será bien hecha. Pero te ruego, Padre, que bendigas a Marisol, que le fortalezcas, que siga adelante, que haga el trabajo para lo cual tú la llamaste y que permita, oh Dios, de que la palabra, Señor, se expanda. Bendice, Señor, a mis hijos, bendice a Lucy. Gracias, Señor. Muchas gracias por lo que has estado haciendo en ella y por lo que vas a hacer. Muchas gracias porque se ha sentido bastante bien. Gracias, Señor, por el trabajo que le has encomendado en la obra. Esa misión que le has encomendado de reclutar mujeres que se están perdiendo en la droga, en el alcohol, y que tiene que buscarles y llevarlas a un lugar, a un centro donde se recuperan. Gracias, Padre, porque el amor que tiene para con esta gente es grande, pero sobre todo el amor que te tiene a ti. Bendícela, mi Dios, y guárdala, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de que no tenemos micrófono, pero gracias
por mi voz, gracias por mi garganta y gracias, Señor, porque estoy bendiciendo y alabando tu divino nombre, porque tú eres el Dios de los ejércitos, el Dios poderoso. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro amparo y tú eres nuestro socorro. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Ponga en práctica la palabra. Si ya lo sabía, recuerde, tenemos un proceso de vida en el cual tenemos que caminar. Y proceso no significa estancarse. Proceso significa ir hacia adelante. Bendiciones.